Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les saludo y les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios por permitirme estar con ustedes y compartir su divina palabra. Saludos a los bendecidos en el África, en Europa, en Asia y en todo el continente americano también, que hay bastante acogida. Yo me doy cuenta por los mensajes, por las solicitudes, por los enlaces que están viendo. Bueno, gracias a esas bendecidas, también en Colombia que se están reportando conmigo. Y así sucesivamente, Enoch está llevando el mensaje, aprovechando las redes sociales, el internet, este medio importantísimo que Dios nos ha dado ahora en estos tiempos para poder caminar más rápido con el mensaje. Ahora ya no es solamente por radio ni por televisión, que abarca por pocas provincias o pueblos. Ahora con el internet es en el mundo entero. Por eso yo les decía que de la India tengo varios bendecidos que se están reportando conmigo, de Indonesia. Entonces figúrese, de tan lejos, pero ellos llegan a conocerme. Y hay muchos que hablan el español, otros también, bueno, como lo traduce en el mensaje, ahorita se pone traducción y ya sale. Gracias a Dios por eso. Los bendigo y les doy muchas bendiciones a quienes escuchan los mensajes, los enlaces, y también a quienes los parten. A quienes los comparten con la gente ganarán puntaje como las palabras que están escuchando y los videos que están pasándoles a otros. Entonces, quiero leer en esta mañana, porque anoche estaba en una reunión familiar y habían ahí evangélicos y lo hacían como por achacarme a mí. Pero a mí no se me da nada, porque la Biblia dice que los que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, siempre ustedes saben, encuentran que el evangélico, el pastor evangélico dice, sin santidad nadie verá al Señor. Como que se están alabando a ellos mismos, que porque son santos son salvos. Claro que la Escritura dice, pero yo voy a estar leyendo ciertas partes de lo que habló el apóstol Pablo. Por ejemplo, dice en Hebreos, en el capítulo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí dice, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es, pero resulta que muchas personas, como dijo mismo el apóstol Pablo, muchas personas son ambivalentes. El apóstol Pablo mismo, él se daba cuenta que había una doble personalidad en él, porque él dice que él trataba de hacer lo bueno, pero lo bueno que quería hacer no lo hacía. Y no, el apóstol Pablo, ¿por qué habla esto? ¿Y por qué él lo deja plasmado en el libro de los Romanos? En el capítulo 7 está. Y así como él explica, me ha pasado a mí y les pasa a muchos bendecidos. En mi hogar, por una media fallita que quiso haber, oiga, hicieron tanto escándalo. Y sobre todo, la ex esposa mía fue la que se encargó de hacer eso. Y los hermanos por ahí, la misma cosa.
Yo, mire, aunque ellos creen que yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta, hasta en los mensajes. Por eso una vez a mí el ángel me decía, anda, anda, anda. Porque yo ahí llegué a conocer muchas cosas. Llegué a una iglesia donde estaba, oiga, era casi una iglesia llena. Y no sé qué pasó, comencé yo a llegar y después de unos 3 meses comenzaron a irse. Siquiera se le fueron unos 70 hermanos. Oiga, esa iglesia quedó con la mitad de membresía. ¿Y por qué razón es? ¿Por qué es? Por la admiración. Y yo la vi a una hermana cómo se expresaba, pero lo que ella se expresaba lo hacía por mí. y es como una pajita que se la está viendo en el ojo del hermano, pero ellas no se dan cuenta de lo que ellas tienen. Entonces, por esa razón yo escogí este mensaje. Es verdad que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos. Eso es importante, bendecidos. Un hombre de paz, un hombre que no trata de ser, porque ustedes se han dado cuenta en el mundo, hay hombres bien pendencieros, hay mujeres pendencieras, solo pasan por ahí peleando con los vecinos, con el prójimo, y eso no debe de ser así. Y sobre todo, la persona que llega a conocer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tiene que retenerse, tiene que abstenerse si tiene esa cosa que le sale de su mismo cuerpo, esa ira, ese enojo, esa palabrería, esa habladuría del prójimo. Tiene que abstenerse, tiene que sujetarse. Por eso ahí dice, sujetados y buscar la paz. Sin la santidad nadie verá al Señor. Porque el apóstol Pablo, él lo decía, él conocía. Cuando dice aquí el libro de los Hebreos, ¿a quién se refiere? Auténticamente se refiere al pueblo de Dios. Ese era el pueblo hebreo. Por eso dice la Escritura que Pablo hablaba la lengua hebrea. Lo sorprendió a los romanos cuando comenzó a hablar en hebreo. Y entonces las autoridades, todos se quedaron calladas, porque Pablo le hablaba el hebreo, el griego, el arameo y la lengua romana también. Pablo hablaba la lengua latina. Por eso nosotros vemos en la Escritura bien clarito, como que si nos estuviera hablando ahorita. Y el apóstol Pablo dice, mire, voy a leer esta parte para que usted se vaya dando cuenta de que en él había la lucha interna. La lucha que tiene toda persona, todo cristiano. No me vayan a venir a decir aquí que no, que ellos que son santos y que no les pasa nada. No, la lucha es de todos. Y cuando la persona llega a conocer a Dios, sabe que esa persona también tiene una lucha. También tiene que triunfar, también tiene que pasar la prueba. Porque si no pasa la prueba, no va a poder. Y en mi caso sucedió a mí. Claro, yo me callé un buen tiempo. Mire, yo tuve que caminar y pasar allá al paraíso, a donde están mis seres queridos. Y la gente se preguntará y dirá, ¿cómo? Yo resulté conversando con mi hermano en una ciudad blanca. Y era un tiempo que yo estaba en crisis, que estaba sufriendo porque fui despedido de mi trabajo. No tenía dinero, tenía que pedirles a los vecinos por ahí para poder comer, porque eran esos tiempos ya cuando mi esposa me dejó, mis hijos también se contrariaron un poco. Entonces yo tenía que vérmelas cómo me ganaba para el sustento diario. A veces les cuento, a veces yo estaba en la casa y escuchaba que mi ex esposa y mis hijos comían y yo tenía hambre. Pero cómo me acercaba si mi ex esposa no era capaz de ni verme. Todo eso lo he pasado yo. Entonces yo ahí pasé al paraíso. Y mi hermano, como él me conocía todo, como nos criamos los dos juntos, comenzamos a crecer. Y cuando yo tenía alguna necesidad o alguna enfermedad o algún problema, mi hermano se daba cuenta.
Y allá en el paraíso fue lo mismo, y él me miraba y dice: Nelson, si quieres quédate aquí, yo aquí estoy bien. Era un olor lindo, un olor agradable, un olor fragante. Todo es una paz, todo es una belleza. Pero yo le dije: no, tengo que volver a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Y cuando yo vine acá y cuando ya comencé a estar, después oí la voz que me dijo: tú eres Enoc. ¿Cómo? Yo seguí escuchando la voz que me dijo por segunda vez: tú eres Enoc. Entonces desde ahí comencé a investigar quién es Enoc, y después me nació el impulso de llevar el mensaje. Después de un buen tiempo. Fue verdad que yo sí me callé, pero habían bendecidos por ahí, amigos míos que me decían: don Nelson, y ahora no lo escucho que usted predica. A mí me gusta escucharlo, entonces yo ahí me daba cuenta. Y comencé nuevamente a llevar el mensaje bendecido. Pero ahora que yo llevo el mensaje, ahora es cuando yo he estado bien solo, no he tenido bendecidos, no tengo membresía. Por eso hay veces que yo llego a una sinagoga por ahí. Y a veces me entero de cosas. Y veo cómo me da pena mejor. Que todavía están con el Dios le bendiga, hermano. Todavía están con el aleluya. Todavía están con la Santa Cena. Según ellos dicen Santa Cena, un pedazo de pan y vino. Todavía están con los rudimentos. Todavía dicen: hay que prepararse para el bautismo. ¿Y qué dice Hebreos en el capítulo 6, verso 1 y 2? Ese evangelio es el que yo sigo, el evangelio de Pablo, porque Pablo dijo: a mí Dios no me ha mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio a los gentiles. En Romanos, el capítulo 7, verso 7 en adelante: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuere por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entiéndale bien. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces la gente, ¿por qué habla de pecado? ¿Por qué el pastor dice: pasen acá adelante los que estén en pecado? ¿Por qué el sacerdote tiene su confesionario y la gente va al confesionario y ahí le cuenta sus pecados? Eso es mentira. Esa es aberración. Sabiendo que Cristo ya murió en la cruz del Calvario para quitar el pecado, murió, derramó su sangre y resucitó, todavía siguen diciendo que hay pecado. Mentirosos. Mire cómo sigue diciendo: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Allí que el mismísimo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso es lo que yo le animo a la gente, le diga: lea los libros de la Torá. Tenemos que volver a aprender a conocer las letras hebreas. Como dijo Sofonías: mi pueblo llegará a saber mi lenguaje. ¿El lenguaje de cuál? El hebreo. Porque en el hebreo nosotros vamos a llegar a conocer muchas cosas y ahí vamos a ver cómo están los mandamientos. Malvadito, le voy a estar leyendo unas partes de lo que está en Números, porque eso es lo que tiene la Perashá o el Shoar. Tiene que aprender a conocer el Shoar.
letras hebreas, que ahí es donde están las bendiciones, donde usted puede pedir la bendición de Dios. Y también, como dijo Pablo, nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición, pero para poder aprovechar esas bendiciones tenemos que saberla aprovechar, porque Dios no va a dar, como enseñó Cristo, no va a poner vino nuevo en vaso viejo, o tela nueva en tela vieja. A eso se refiere. Entonces mire cómo sigue diciendo aquí. Dice, si el mandamiento, dice, de manera que la ley y es la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mire, que en la ley hay muchas cosas que nos enseñan. Yo me he dado cuenta en el mundo cómo la gente no repara, y aún mismo algunos decreciendo en gracia. Yo recuerdo cuando yo lo escuché a Jesucristo hombre, me refiero a José Luis de Jesús, cuando hablaba un mensaje donde decía que no hay pecado, y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Y yo comencé a escucharlo y a escucharlo y a escucharlo. Pues entonces después yo quise hablar con los bendecidos, con los hermanos, y comencé a buscar teléfono, y allí había una iglesia en Quito y otra en Guayaquil. Entonces yo busqué el teléfono y eché una llamada, y me dijeron, ¿de dónde es usted, hermano? Yo le dije, yo soy de la provincia de Loja, soy de Macará. Entonces me dijeron, hermano, entonces más cerca está en Loja. Y me dieron el número de la bendecida de Loja, la que estaba encargada. Y entonces, y a ella también le habían dado, más bien ella me llamó primero. Yo le dije, sí, yo soy un bendecido que estoy escuchándolo a José Luis y me gusta mucho, pero me gustaría conocer más, me gustaría tener relación ya con los hermanos para ver cómo es la cosa, porque a mí me llamaba la atención de muchas cosas. Por ejemplo, del 666 también. Y si no había quien me lo explique, yo no lo podía entender. Y si decía que no había pecado, yo era como los evangélicos. Y yo dije entre mí, ¿y cómo no va a haber pecado? Pero a la medida que le escuchaba el mensaje, ya me iba entrando la palabra, y era verdad. Como había leído aquí, dice, sin la ley el pecado está muerto. Entonces por esa razón era lo que Jesucristo hombre hablaba y decía, no hay pecado, no hay diablo, el diablo está destruido. Hebreos 2:14. Yo todo le creía porque yo era un estudioso de la palabra de Dios. Yo fui pastor evangélico, yo manejé 3 iglesias. Entonces yo tenía una vasta experiencia, el conocimiento estaba acá, pero yo me había apartado de ellos, de las religiones, un buen tiempo. Sobre todo cuando hubo la separación en mi hogar, cuando mi esposa me dejó. Entonces yo comencé a andar en el mundo, buscaba una mujer, otra mujer, por allá, y así, y andaba. Entonces yo, como dice la escritura, mejor te vale que seas frío y no caliente o tibio. Yo estaba en el mundo, pero fue ahí cuando escuché la voz y me dijo, tú eres ese no. Y yo sentía como que alguien me cuidaba. A veces cuando estaba en el mundo por ahí bailando, estaba borracho, yo ahí sentía. Ustedes se han dado cuenta cuando a veces los hombres se van a tomar y la mujer llega a saber, o los hijos, alguno de ellos va y los saca de ahí. Así era conmigo. Yo sentía que alguien me cogía del brazo y me llevaba. Y yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es esto? Gracias, Señor, porque mire, apenas yo salía de ese lugar donde estaban, comenzaban las peleas y habían heridos, hasta muertos, y yo ya no estaba ahí. Entonces yo me preguntaba y decía, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo tú me cuidas? ¿Cómo tú me guardas? Padre, son testimonios, es palabra que yo tengo para darles a los bendecidos, a los hermanos. Y cuando llego también a una iglesia y yo comienzo a escuchar
A veces me da pena ver cómo hablan porque no tienen ni palabra. Yo a veces digo que estoy sentado aquí de adrede porque no soy edificado, más bien son niños. Por eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas, en Hebreos también dice, no sean niños, tienen que madurar, y a eso vamos, tenemos que madurar en la vida espiritual, y madurar que es llegar a tener conocimiento. Es por eso lo que Jehová Dios dijo, Adonai dijo, mi pueblo falló por falta de conocimiento. Es necesario cuando el hombre y la mujer comienzan a tener ciencia, conocimiento. Mire lo que sigue diciendo. El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es lo que dice eso? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él es el apóstol de la gracia, el apóstol para los gentiles, el de la incircuncisión. Y él dice, yo soy vendido al pecado. Lo sigo hablando, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo lo hago, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y a cuántos les ha pasado eso? Yo lo hablo por mí, porque yo, y les estoy hablando aquí, yo fui pastor evangélico. Yo era un hermano que sabía que tenía mi esposa, y entonces yo pasaba solo con ella, yo la respetaba. Pero pasó un buen día, cambió la situación, cambió la forma de ser. Entonces de repente me di cuenta que estaba enfrascado en varias cosas, como dice aquí el apóstol Pablo. No hacía yo el bien que quería hacerlo, sino el mal que no lo quería hacer, eso lo hago, y eso lo hice. Y esto es para vergüenza, esto es para traer. Por eso yo le dije que el enemigo quiso hacer en mí, quiso avergonzarme, me quiso tener así. Pero hermanos, Dios dice que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar, para que se siente con los grandes de su pueblo. Dios da la mano al caído, al menesteroso. Dios está con la mano extendida para levantar al pecador, al que cometió un delito. Por eso dice él que cuando él venga va a decir, yo estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Una persona que está en la cárcel, ¿por qué va a estar en la cárcel? Tiene que haberle pasado algo, bendecido. Esa persona no se sabe si robó, si mató, si violó, cometió alguna cosa, etcétera. Pero por algo fue a parar en la cárcel. ¿Y qué dice Jesucristo? No me fuiste a ver. Entonces es ahí, hermanos, cuando yo me levanto y comienzo a llevar este mensaje, fíjense, y lo que él sigue diciendo es igualito lo que me pasó a mí, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mis miembros y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera también tiene que decir lo mismo, miserable. Voy a concluirlo, bien dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con esta carne, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros servimos a la ley del pecado, pero en la mente habita Dios. Pero figúrese que en la mente también a veces nos traiciona. ¿De dónde vienen las dudas? ¿De dónde viene la incredulidad? De la mente. Es por eso que Dios nos enseña que nosotros cuando a veces comenzamos o la maquinación, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? De la mente. Entonces dice, si yo de pensamiento he pecado, de pensamiento, tengo que pedirle a Dios que me perdone eso que está pasando. Anulo, no lo recibo, para que habite Dios, porque ahí dice, con la mente yo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y yo, para concluir, quiero leerles acá en Hebreos lo que también dice el apóstol Pablo en Corintios, en el capítulo 6, desde el verso 9 hasta el 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire, aquí son tres cosas que habla el apóstol Pablo. Y habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mire, todas las cosas dice aquí, en el nombre del Señor Jesús. Yo siempre, cuando a veces me pasa cosas, o también en la oración, yo siempre meto el nombre de Yeshua. Ese es el verdadero nombre. Mire que hasta los demonios, cuando se encontraron con Jesucristo, los demonios le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sé de dónde vienes, tú eres el Santo de Dios. Los demonios o los espíritus conocían quién es Dios, quién es Jesucristo. Por eso yo ayer en un mensaje les estaba hablando de esto, donde dice la Escritura que Dios se comunica con los espíritus, y los espíritus se comunican con Dios, y Dios es el que los envía. Porque me refería a lo que dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 11, dice que fue Dios mismo quien envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan todos los que no creyeron la verdad. Y en Sofonías, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 18, verso 19, dice que los espíritus conversaban con Dios. Y Dios decía: ¿quién inducirá al rey Acaz para que salga y se lo pueda atrapar? Porque el rey Acaz fue un rey malo, un rey que profanó el santuario de Dios, el templo de Dios. Bueno, solamente les doy las citas bíblicas, pero yo quiero leer una parte, porque yo les había hablado de que el apóstol Pablo, él sabía la Torá,
la perachá, el shoar. El apóstol Pablo sabía todo eso, por eso él decía, yo veo que la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno, pero hay algo quien se me opone hacia mí, dice. Voy a leer en Números, en el capítulo 6, y con esto termino. Y esto es muy importantísimo, bendecidos, porque esta palabra es para nosotros. Desde el verso 12 en adelante dice, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa de los días primeros, serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareato. En el día en que se cumpliese el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, o una cordera de un año sin efecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Entonces aquí está hablando lo que cuando le hicieron estas ofrendas al Señor Jesucristo, porque en él dice que se cumplió la ley, pero la ley, bendecidos, era que fue dada para los hebreos, para los israelitas, pero para nosotros es dado la gracia. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque algunos a la verdad que no le entendían, o no le entendieron el mensaje de Jesucristo, porque dice la misma palabra que él vino a hablarles por parábolas, por alegorías, para que la gente viendo no vea, ni oyendo no entienda. Pero en cambio cuando vino el apóstol Pablo ya fue diferente, y el apóstol Pablo nos dejó un evangelio ya más claro, y él mismo aclarando, y él mismo poniéndose por delante, haciendo las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día. Lo que él mismo decía ahí, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino lo malo, eso lo hago. Miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la palabra que yo también les traigo en esta mañana, dándole gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que me salvó, que me lavó, que me santificó. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.